Estamos en su canal 23, canal de noticias 99 TV Claro y por supuesto en la página web danielolacabenvivo.com. Doctor Carlos Muñiz, bienvenido, gusto saludarlo. Muchas gracias, don Danilo, por esta oportunidad de estar con usted en este programa tan importante. Doctor, quisiera un poco, usted fue funcionario por mucho tiempo del Fondo Monetario Internacional y muchas veces los nicaragüenses solamente escuchamos el Fondo Monetario Internacional y lo vemos ahí, pues. ¿Cómo funciona ese mecanismo? Usted estuvo en Chile representando al Fondo Monetario Internacional, estuvo en Argentina y estuvo en México. ¿Cómo es que funciona? ¿Cuáles son las valoraciones que hace el Fondo Monetario Internacional? Así es, bueno, muy buenos días a todos. El Fondo Monetario Internacional es una institución colegiada donde están representados la inmensa mayoría de los países del mundo. Creo que hay 3 o 4 que no están. El propósito del fondo inicialmente era ayudar a los países a solventar problemas temporales de balanza de pagos. Es decir, por ejemplo, si un país tenía un mal año agrícola y tenía problemas de financiamiento, entonces el fondo le ayudaba con recursos de corto plazo. Si un país tenía un gasto fiscal excesivo y perdía reservas, entonces el fondo le ayudaba dándole financiamiento de corto plazo, mientras el país tomaba las medidas que eran necesarias para recomponer su situación. A medida que fue pasando el tiempo, el fondo se comenzó a meter en programas de más largo plazo, particularmente en países de bajos ingresos como Nicaragua. Entonces comenzó a desarrollar estas facilidades que en vez de focalizarse en situaciones de corto plazo, tienen un horizonte más amplio y no solo los programas no solo involucran medidas correctivas fiscales, por ejemplo, es decir, si había un déficit fiscal excesivo que había que corregir, claro, sino también reformas estructurales para crear condiciones que fomenten el crecimiento y la reducción de la pobreza, ¿no? Cuando estamos hablando de reformas estructurales, estamos hablando de medidas de hacer que funcione la economía más eficientemente, que sea más competitiva, que tenga mejores instituciones. Un tema que ha sido muy controvertido en el Fondo Monetario es lo que se conoce como la famosa condicionalidad. Es decir, cuando el Fondo Monetario le da dinero a un país, tiene que tener certeza de que el país va a ser capaz de repagar ese dinero. O sea, esto es una situación normal, como pasa en cualquier relación de... Si un banco te da crédito, claro, o sea, analiza si tenés la capacidad de pago, ¿no? Pero como inicialmente la mayoría de los problemas que tenían los países era por mal manejo fiscal, por ejemplo, entonces las correcciones tomaban medidas que no eran populares y eran difíciles. Por ejemplo, aumentar impuestos, bajar los gastos en ciertos rubros, o por lo menos no seguir aumentándolo, congelar sueldos. Entonces eso generó como una mala imagen del fondo. Sí, se hablaba de las famosas medidas fondo monetaristas. Exactamente, cuando y la verdad es que los mismos gobiernos le echaban la culpa al fondo. Claro. Lo cual no es correcto, ¿no? Porque si vos estás tomando algunas medidas es porque vos crees que lo tenés que hacer. O sea, los problemas se originaban en los países y no en el fondo. Pero esto le dio una mala imagen al fondo. Esto no significa, por supuesto, de que el fondo siempre estaba en lo correcto. No estoy diciendo eso, ¿no? Sí. Sino estoy diciendo de que era como se conoce vulgarmente el chivo expiatorio, ¿no? Claro. Con el tiempo, tanto los gobiernos, porque el fondo después de todo pertenece a los gobiernos, como la misma administración y funcionarios del fondo, se fueron dando cuenta de que era muy importante que los programas se fueran gestando en los propios países, para que tuvieran, digamos, como más sello nacional y que se fueran cumpliendo. Porque una de las cosas que sucedía era que se percibía que los programas eran impuestos por el Fondo Monetario y que no había, digamos, un sello nacional. Y entonces sucedía a menudo que se violentaban
los acuerdos. Los acuerdos. Entonces venían los famosos waivers que lo llaman, etc. Entonces con el tiempo se le fue dando a los países mayor participación en la elaboración de los programas y lo principal ahora es que el país diseña el programa y entonces el fondo ve si ese programa es sujeto de crédito por el fondo. Claro. ¿Verdad? Eso ha hecho que la condicionalidad se modifique y, por ejemplo, a veces te dicen de que el fondo está tratando mejor a un gobierno que a gobiernos anteriores, pero es parte de esta evolución. Eso me lleva, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, dice, visto el fondo, dice, y un acuerdo con Nicaragua, pero en el acuerdo urge que se reforme la seguridad social y que una reforma fiscal. Esa decisión que el fondo está tomando, o que está sugiriendo, o que está imponiendo, o que está acordando, como le querramos llamar, en base a qué la tomó, ¿verdad? El fondo de decir a Nicaragua seguro social y reforma fiscal. El fondo tiene una visión no solo de corto plazo, sino de mediano plazo. Entonces, en el tema de la seguridad social, y aquí no estoy entrando en detalles, porque en el tema de la seguridad social... Solo quiero social, estoy aprovechando que don Carlos Muñoz... Los países tienen sostenibilidad financiera no solo hoy, sino hacia el futuro. Entonces, en el caso de la seguridad social, aunque no hay un problema de corto plazo, se vislumbra que después de unos 10, 15 años, dada la forma en que están creciendo las prestaciones y que están creciendo los ingresos de la seguridad social, va a haber un problema. Entonces el fondo le está recomendando al gobierno, gracias, que se anticipe a corregir ese problema, que no deje que los problemas se vayan acumulando. ¿Por qué? Porque si uno tiene un problema y lo va dejando que se acumule, entonces las soluciones son más drásticas. Lo hemos visto concretamente, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, donde han habido, por ejemplo, rezagos en las tarifas eléctricas. Correcto. Que si se hubieran solucionado a tiempo, no hubiesen llevado a estos aumentos tan bruscos como tenemos. Entonces, este mismo tipo de cosas, mirando hacia adelante y viendo. En el caso de la reforma tributaria, Nicaragua en los últimos años ha tenido una política fiscal muy sana y una política fiscal muy responsable, pero todavía tenemos una deuda pública que es alta. Entonces, es importante consolidar las finanzas públicas y es importante mejorar los aspectos de la recaudación fiscal. Hecho estas aclaraciones, voy a entrar al tema de FUNIDE, porque ustedes en FUNIDE, entre las cosas que ven y como perspectivas y riesgos, es casualmente el tema por donde he terminado, doctor, que es el tema de que la política fiscal sea para procrecimiento económico, ¿verdad? Y ustedes, ¿qué sería una política fiscal procrecimiento económico que sugiere el FUNIDE en su último informe? Sí. Una política fiscal pro crecimiento económico debería tener, digamos, dos elementos. Por el lado del gasto, buscar que el gasto público esté dirigido, por ejemplo, a mejorar la infraestructura del país, a mejorar la educación, y por el lado de los impuestos, que no hayan impuestos que sean muy distorsionantes de la actividad económica. Por ejemplo, si usted tiene un impuesto que es demasiado alto para los ingresos al trabajador o los ingresos del capital, entonces usted está desestimulando esa actividad y por lo tanto no está creando condiciones que fomenten el crecimiento económico. Eso es procrecimiento económico. Exactamente. La otra cosa que ustedes, ¿verdad?, insisten es en la falta de transparencia del proceso electoral, ¿verdad? Afecta la inversión y podría llevar a una reducción importante en el apoyo externo. Hemos visto las declaraciones de la señora Hillary Clinton, hemos visto empresarios nicaragüenses viajar a Washington para ver qué es lo que está pasando. Estas declaraciones afectarán a corto plazo al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al BID, o podría ser que solamente son declaraciones. ¿Cómo lo valora usted o cuál es su opinión? Yo eso lo valoro como una señal al gobierno
de que existe mucha preocupación tanto en Nicaragua como en el exterior, en los países donantes, en las instituciones internacionales, de la forma en que se condujo el proceso electoral y que es importante reforzar todo este proceso a fin de evitar que tengamos un impacto adverso en el clima de inversión del país, que hay incertidumbre y que eso lleve a menor inversión y menor crecimiento económico, y también de que por las normas que rigen las donaciones y los préstamos de muchos países que enfatizan mucho estos aspectos institucionales, pudiera tener una merma en los flujos externos, como ya lo hemos visto. Claro. Entonces, yo lo interpreto más bien como una señal de que es importante, y ojalá que así sea, que se mejore en la conducción de futuros procesos electorales para evitar una merma en los flujos de apoyo externo. Claro. Y el otro tema es el waiver famoso de la propiedad, que se supone que al mes de julio debería, la última vez se presentaron 60 casos resueltos, no sé cuántos casos resueltos hay de los ciudadanos americanos, pero el waiver afecta que estos organismos nos financien, ¿verdad? Exactamente, sí. ¿Cómo funciona eso? Bueno, o sea, si no se da un waiver, entonces los representantes de Estados Unidos tendrían que votar en contra de cualquier préstamo a Nicaragua, y hay instituciones donde, como se sabe, Estados Unidos tiene una presencia muy, muy importante. En el Fondo Monetario, no digamos. En el fondo, en el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo. Sí. Pero lo importante es que esperamos, tanto como institución como FUNIDES, como yo en lo particular, claro, como nicaragüense, que esto no suceda, porque es importante mantener los flujos de la cooperación, no solo por la parte financiera, sino por todo el apoyo que brindan al gobierno en programas que tienen beneficio económico y social. Claro, todos queremos que esto se solucione. Yo no creo que haya un solo nicaragüense que quiera que se nos quite el financiamiento. Yo no considero. Pero creo que en esto tiene que enviar, como dice mucha gente, el gobierno algunos mensajes. Escuchábamos al presidente del COSEP, ¿no? Decía que esperan, pues, se envíen algunos mensajes hacia lo que se espera, hacia la transparencia, sobre todo que en las elecciones municipales. Bueno, no breve mensaje comercial, pero voy a regresar con temas ya que ustedes han estudiado. Inversión, eficiencia en la producción, ¿verdad? Ayer platicaba con un amigo mío que se dedica a la producción de ganado y me dice, Danilo, me dice, mientras no saquemos más litros de leche, me dice, no vamos a poder, voy a decir el nombre, el doctor Armando Castellón Rizo, Armando Castellón, que lo conoce usted perfectamente, él es veterinario, está vinculado con la tierra, platicamos largamente y me dice, si no sacamos y aumentamos los litros de leche en el país, vamos a tener problemas. Yo quiero tocar esos temas con usted porque es parte del estudio que ustedes hicieron de FUNIDES. Ya volvemos. Don Carlos, tenemos aquí una pregunta, pregunta para el doctor Muñiz. ¿Por qué las recetas del Fondo Monetario no se aplican a los Estados Unidos? El ejemplo, el nivel de endeudamiento. Sí, bueno, en realidad se aplican. Si uno lee declaraciones del fondo sobre Estados Unidos, ya sea declaraciones de los funcionarios principales o lo que aparece en los reportes que el fondo hace sobre Estados Unidos, ahí el fondo recomienda que Estados Unidos tenga un plan fiscal de mediano plazo que lleve a una reducción de la deuda. O sea, las recomendaciones del fondo las hace a todos los países. Claro. Otra pregunta que me hacen, que me está en este momento, es, don Carlos, ¿cómo el fondo ve o cómo ha trabajado o cómo ha resuelto los problemas de Grecia y posiblemente de Portugal y otros países en Europa? ¿Cómo el fondo trabaja? ¿El fondo invierte, involucra capital en esto? ¿Qué es lo que hace el fondo para resolver estos problemas? Sí, inicialmente el apoyo financiero a países como Grecia provenía únicamente de países europeos,
Pero después se buscó el apoyo del fondo por dos razones. Uno, porque da el conocimiento que tiene el fondo de problemas fiscales tipo los que está teniendo Grecia ahora. Y también para aumentar los recursos, entonces el fondo se está involucrado también. O sea, el fondo le está dando dinero a Grecia. Inicialmente había un poco de resistencia política en Europa, sí, por las razones que estábamos hablando al comienzo, claro, de la mala imagen que tenía, pero después la realidad hizo de que el fondo se involucrara. Y a los países europeos les interesa, ¿no? Básicamente porque el fondo tiene mucho que ofrecer, porque la gente percibe mucho al fondo como una institución de financiamiento, lo cual es, pero también el fondo tiene dos ramas muy importantes que son la asesoría que brinda, el diálogo económico que tiene con los países y la asistencia técnica que les pueda brindar en distintos campos, porque es una experiencia muy enriquecedora, porque los departamentos del fondo, como han estado en tantos países, tienen experiencias muy diversas. Usted estuvo en Chile, por ejemplo, Argentina y México. ¿Le tocó analizar los problemas estructurales de estos países, recomendar temas fiscales, temas sociales? Sí. Yo tuve ya en lo personal la ventaja de estar en estos países en una época muy interesante. Por ejemplo, cuando llegué a Chile fue ahí por 82, 83, que estaba iniciando todo el tema de la primera crisis la primera crisis de deuda de los países de América Latina y los países emergentes. Claro. Entonces eso ahí fue muy satisfactorio porque formamos un equipo muy amistoso, Fondo y Chile, para ver cómo le ayudábamos a Chile a salir de los problemas, porque fue cuando el sector privado chileno estaba muy endeudado y los bancos chilenos quebraron, y el gobierno tuvo que asumir algunas de las deudas privadas. Luego en Argentina me tocó una época muy interesante también, porque fue cuando Argentina pasó de un periodo de hiperinflación a un periodo de estabilidad financiera que se comenzó cuando cambiaron el sistema monetario, que ligaron el peso al dólar, la famosa caja de conversión. Desafortunadamente con el tiempo eso fracasó, sí, también porque no hicieron lo que tenían que hacer. Y terminamos en el corralito después. Y terminaron en el corralito, porque digamos cuando uno está en estos sistemas cambiarios que son muy rígidos, requiere mucha flexibilidad en otros aspectos. O sea, todo tiene que ir acompañado y eso no se dio. Luego en México fue una situación interesante de otra forma, porque no había problema económico, pero era la transición política del PRI al PAN, de Cedillo a Fox. Entonces, el fondo estaba, como México, pues interesado en que tuviéramos una presencia por cualquier eventualidad, como dicen. Ahora, volviendo al tema de la producción en Nicaragua, le decía y comentaba, ¿cómo hacemos para producir más? ¿Cuál es el secreto? Sí. Pues, porque... esa es digamos, una pregunta muy lógica y sumamente importante. Si uno ve el crecimiento de Nicaragua en los últimos, 20, 30 años, digamos, desde el inicio del periodo de doña Violeta, vemos que el crecimiento ha sido positivo, pero estamos hablando de crecimientos bastante bajos, como un 3,5%. O sea, no es un crecimiento despreciable, pero es un crecimiento muy bajo para las necesidades de empleo y sociales que tiene nuestro país. Cuando uno analiza el porqué de eso, salen a relucir dos factores. Uno, tenemos en términos por habitantes una inversión relativamente baja, por lo menos comparada con otros países de Centroamérica. ¿Por habitante? Por habitante. En términos, por lo general, la gente te habla de inversión en relación al Producto Interno Bruto, y ahí la inversión de Nicaragua es bien alta. Es bien alta, pero cuando la vemos por habitante es relativamente baja. Y el otro factor que sale a relucir es que nuestra productividad, o sea, la forma en que usamos los recursos, capital, de trabajo, es baja. Es la más baja de Centroamérica.
Entonces, por lógica, para crecer, qué sé yo, a un 7%, que es lo que FUNIDES está recomendando para que salgamos, y que es una cifra que no es que no solo es FUNIDES, sino muchos economistas e instituciones. Entonces tenemos que movernos en dos frentes: aumentar la inversión por habitante, pero más importante, aumentar la productividad. Cuando hablamos de aumentar productividad, podemos hablar de dos grandes ejes, digamos, ejes centrales y ejes a nivel más micro, más a nivel de empresa, a nivel de sector. ¿Qué tenemos que hacer para aumentar la productividad así a nivel más general de país? Bueno, mejorar infraestructura, reducir costos de energía eléctrica, por ejemplo, reducir las trabas burocráticas, particularmente para los pequeños y medianos empresarios, porque todas estas cosas tienen costo y hacen que la producción sea más costosa y que la gente rinde más. Por ejemplo, si tenés apagones a cada rato, es totalmente ineficiente. Eso afortunadamente se ha mejorado, pero el costo de energía es bien alto y el gobierno está buscando cómo cambiar la matriz para bajar el costo precisamente. Mejorar los puertos, en fin, un conjunto de cosas, pero esto tiene impacto general en la economía y hay que hacerlo. Pero paralelamente hay cosas que se pueden hacer a nivel sectorial. Por ejemplo, el tema de café. Nosotros en FUNIDES ahorita, como un aporte, estamos presentando un programa para mejorar la productividad de café del pequeño y mediano empresario. El pequeño y mediano caficultor, ¿no?, que tienen una productividad como de 10 quintales por manzana. Entonces estamos diseñando un programa que procuraría duplicar eso. A 20 quintales por manzana. 20.000. O sea, con la misma gente, pero mejorarla. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Entonces estamos recopilando casos exitosos que existen de pequeños empresarios que han logrado, con mejores prácticas, mejorar la productividad de su café. Y estamos hablando no de grandes empresarios que sabemos en muchos casos que tienen una alta productividad, sino de empresarios pequeños, o sea, tomando las experiencias, ¿no? De los pequeños. Entonces hay muchas cosas. Nicaragua tiene que trabajar en estos dos frentes, ¿no? A nivel global, mejorar cosas que trascienden un sector y que ayudan a todos, pero también hay temas puntuales que se pueden y se deben ir corrigiendo. Pues, y yo te hablo de café porque es lo que hemos estado viendo, pero lo mismo va por la ganadería, lo mismo va por las tierras, mejorar, irrigar, o sea. Ahora, todo esto tiene otras vertientes. Por ejemplo, en el caso de mejorar la productividad de estos pequeños empresarios, caficultores, un tema que surge es que esto va a requerir financiamiento de mediano plazo. Entonces hay que buscar cómo el país mejora su oferta de financiamiento de mediano plazo. Y esto pasa, entre otras cosas, por mejorar todo el tema de la titulación y el registro de propiedad, que es un tema que hemos analizado en un estudio sobre el mercado de tierra. Entonces, todos estos temas están conectados, o sea, tenemos que trabajar en todos los frentes, porque de nada sirve tener un programa bonito, bien presentado, si la gente no puede obtener financiamiento a mediano plazo, y no lo puede tener porque hay problemas de titulación o de registro, que también se están tratando de solucionar. Claro. O sea, no estoy diciendo que no se está procurando avanzar, sino estoy diciendo que el país necesita un enfoque integrado en muchas áreas. Ahora, doctor, por ejemplo, el caso de la ganadería, que es un tema que está de moda ahorita, la leche. ¿Verdad? Nosotros podríamos producir más leche. Es más, incluso me contaban a mí que se produce mucha leche y mucha se pierde. Entonces, ahí hay un tema que podemos decir de consenso nacional. ¿Qué hacer por el tema de la leche? En este momento se vuelve coyuntural y entonces la leche hay que dar los impuestos, pero es que ese cortoplacismo que tenemos es como que el que nos atrasa. Es decir, ¿cómo hacer o qué han visto ustedes en este tema de la producción de leche y la ganadería? Por ejemplo, está bien que exportemos carne, pero que no se encarezca la nuestra. Esos balances, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo pudieran ustedes hacerlo? En el tema de la ganadería, yo entiendo que el COSEP va a iniciar un estudio precisamente parecido al que estamos haciendo nosotros en el café, llevarlo a la ganadería, ¿no?, para ver
cómo se puede mejorar lo que usted dice, ¿no? Viene una reunión con COSEP, FUNIDES, FUSAES, creo incluso, se llama el reto compartido. Sí. Que va a ser el 21 de febrero, sí. y que agradezco la invitación a propósito para ese foro. Lo esperamos tener. Quisiera, ¿de qué va a ser? Porque me llama la atención que involucran a FUSAES, a los salvadoreños que están bien desarrollados. No, sí, FUNIDES desde el año pasado, con el apoyo de Dinamarca, Suiza, Holanda y la AID de Estados Unidos, ha estado involucrado en un programa que lo llamamos el Diálogo para el Desarrollo. Y es importante las dos palabras, diálogo para el desarrollo. Sí. Primero estamos tratando, digamos, temas centrales para acelerar el crecimiento de este país. Entonces, por ejemplo, primero hicimos una reseña histórica del crecimiento de Nicaragua de mediano y largo plazo, donde precisamente surgen estos temas que estaba mencionando antes, el problema de la productividad y el problema de la poca inversión por habitante. Hemos hecho también estudios sobre educación, donde han surgido el problema de toda la educación primaria, la menor importancia relativa que se le da a la educación primaria en nuestro país, sí. La importancia de reforzar la educación primaria, que es la base, y no solo la primaria, sino la preescolar, que es la que te da la base para la primaria, que a su vez te da la base para secundaria y la universidad. Hemos analizado el tema institucional porque las buenas instituciones son vitales para el crecimiento económico. Si uno analiza las estadísticas que presentan varias instituciones internacionales, te das cuenta cómo los países que tienen mejor institucionalidad y gobernabilidad son los que tienen niveles más altos de bienestar económico, y ya no digamos bienestar general de la ciudadanía. Hemos estudiado el problema de la tenencia de la tierra, el problema de titulación, etcétera, todos estos problemas hacen que el mercado de tierras no funcione en forma eficiente y que a veces las tierras no pueden pasar de usuarios menos eficientes a unos que van a tener más por este tipo de problemas. Sí. Entonces, con esto nos da como una gran idea de los temas que como país tenemos que atacar, y ahí viene el tema del diálogo, porque avanzar en todo esto requiere decisiones difíciles, que a su vez requieren que todos los principales actores estemos en la misma onda. Perdone que lo interrumpa. ¿Cómo está el diálogo del FUNIDE en este tema con el gobierno? Vi en la última edición del FUNIDE, vi a don Álvaro Baltoano, que como gobierno estaba sentado escuchando la cuestión del FUNIDE, pero un acercamiento en este tipo de cosas ha habido mucho. El gobierno ha tomado muy en cuenta lo que ustedes están haciendo, porque estos son trabajos especiales que le ahorran tiempo al gobierno. ¿Ha habido un acercamiento del gobierno, don Carlos? Sí, nosotros tenemos primero indicaciones de que algunos de los estudios que hemos hecho, por ejemplo, el estudio de educación, el estudio sobre el mercado de tierra, ha tenido muy buena aceptación con el gobierno. Los informes de coyuntura que presentamos creemos que son de utilidad, y muchos, hay funcionarios de gobierno que asisten a nuestras presentaciones, y nosotros hemos tenido contactos con algunos altos funcionarios del gobierno, donde les hemos expresado nuestra voluntad de colaborar con nuestros estudios en pro del beneficio del país y discutirlos con ellos una vez que los tengamos, para ver cómo podemos avanzar en su ejecución. ¿Esta reunión del 21 de febrero te invitó al gobierno? Está invitado, sí. Esta reunión del 21 de febrero precisamente estamos cerrando la primera etapa de este proyecto Diálogo para el Desarrollo, y vamos a presentar todos estos estudios en su conjunto, ¿no? Ya lo comenzamos a hacer en el informe de coyuntura de octubre, pero
vamos a sintetizarlos y de nuevo enfatizar la necesidad de dialogar para llegar a un consenso, un acuerdo que permita implementar todas estas medidas, ¿no? Y discutirlas, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es poner ideas basadas en experiencias de otros países, conocimientos de expertos, pero hay otras ideas. Esta es parte de la contribución al diálogo. Esta conferencia va a ser compartida por la convocatoria FUNIDES, COSEP e INCAE, el Instituto INCAE de Business School. Y vamos a contar afortunadamente con la presencia del doctor Enrique Iglesias, que tiene una larga trayectoria, ¿no? Canciller de Uruguay, expresidente del BID y ahora es secretario general iberoamericano. Conoce muy bien Nicaragua. Conoce muy bien a Nicaragua, conoce muy bien la América Latina, por eso es que lo invitamos y él gentilmente aceptó, porque es una persona que tiene una gran experiencia en programas exitosos económicos, tiene una gran experiencia política, tiene una gran experiencia en este tipo de consenso. Y también vamos a tener el honor de tener a don Francisco de Sola, que es el presidente de FUSAE de El Salvador, que es nuestro homólogo ahí, una institución de gran prestigio internacional. Me parece que es importante discutir estos temas, sacar documentos y plantear lo que usted dice, el diálogo. Yo creo que el diálogo empresa-privada, yo tengo conocimiento que también hay otros diálogos en otras organizaciones, por ejemplo, en Naciones Unidas, sé que se reúnen varios intelectuales, políticos, economistas para ver cómo sacamos al país adelante. Pero el diálogo entre los nicaragüenses es importante también, don Carlos, ¿verdad? Y yo creo que ese tema que usted ha tocado, yo siempre desde este programa estoy hablando del consenso, porque no sacamos este país adelante. El otro día me contaban, y yo decía, a veces tenemos tantos cerebros en Nicaragua. Me dice que un muchacho que no me han dado el apellido, pero alguien me dijo, fíjate, me dice que es un nicaragüense que trabaja en Estados Unidos como jefe de operaciones del control de la basura. Y yo digo, espérate un momentito, pues, aquí en Nicaragua tenemos un problema de basura tremendo, y hay un níquel que está de otro lado, y hay tantos níqueles que están por tantos lados que podrían estar haciendo mucho por el país, ¿verdad? De diferentes tendencias, ¿verdad? Porque el problema es que el país no se resuelve con una tendencia, se resuelve entre todo. Ahorita estamos, y termino con esto en el último minuto, la recesión del mundo, ¿cómo nos va a afectar? Si esto se incrementa el problema con Irán, la recepción en los Estados Unidos, el tema europeo, ¿cómo nos puede afectar a corto y mediano plazo? Sí, bueno, precisamente este es un tema que resaltamos en el informe. Nosotros tratamos de hacer proyecciones con todos los problemas que esto implica de 2 o 3 años mirando hacia adelante para que el sector privado tenga una idea de por dónde puede ir la economía. Nuestras últimas proyecciones apuntan a un crecimiento de 3,5-4% en los próximos 3 años, que no es un crecimiento despreciable, pero tampoco es lo que necesitamos, pues, porque necesitamos crecer 7. También las proyecciones están muy cerca del consenso general, son similares a las que tiene el gobierno, similares a las que tiene el banco, similares a las que tienen otras instituciones y economistas locales. Pero nosotros enfatizamos que esas proyecciones están sujetas a un alto grado de riesgo hacia la baja. ¿Por qué? En gran parte por las razones que usted está mencionando, porque tenemos un entorno externo que está muy volátil, muy incierto. Está el tema de los problemas de la deuda de Europa, que no tienen todavía una solución clara. Han habido, digamos, soluciones de corto plazo, pero la gente no percibe que hay una solución de mediano plazo. Está el tema de los problemas de algunos países del Oriente Medio, donde como las tensiones con Irán, que pueden generar el aumento de precio del petróleo. Y todo eso nos llevaría a un menor crecimiento. ¿Por qué? Porque el caso del petróleo ya lo hemos experimentado, ¿no? Al subir el costo del petróleo, te sube el costo de producción, entonces hay menor producción, te le resta poder adquisitivo a la población, lo que significa que van a consumir menos en otros productos, entonces tenés
tanto por el lado de la producción como por el lado de la demanda, una baja. Por la parte de Europa, si la crisis se profundiza, vas a tener una reducción aún mayor de crédito, no solo en Europa, sino en Estados Unidos, porque los bancos se vuelven un poco, les preocupa la situación y comienzan a recortar. Vas a tener recesión más marcada en Europa, lo que afecta la demanda de nuestros productos de exportación o de productos de exportación de Estados Unidos. Y ahora el mundo está totalmente interconectado, claro. O sea, uno dice Grecia, que tiene que... Hace 2 años decía la gente que tiene que ver Grecia, un país relativamente minúsculo. Así es. Y ya ven cómo ha impactado, ¿no? Porque los mercados están muy ligados, están muy interconectados. Bancos estadounidenses tienen créditos en países europeos, todo está bien ligado y hay mucho también de percepción, de incertidumbre, entonces eso a veces hace que los problemas se magnifiquen. Claro. O sea, eso nos puede afectar tremendamente. Claro, porque significaría, digamos, menor crecimiento de las economías mundiales, de las economías avanzadas, por ende menor crecimiento de nuestras exportaciones, menores remesas hacia el país, crédito más caro. Y hay que estar preparado para varios eso. Canales. Hay que estar preparado para eso. Y si usted ve, digamos, declaraciones de... hoy en la prensa creo que vi una declaración del director del hemisferio occidental donde decía, del fondo, donde decía que el problema más serio que tiene América Latina ahorita es la crisis europea. Claro. O sea, todos estamos en el mismo barco ahora, que tiene grandes ventajas, pero también... entonces tenemos que uno de los consejos prácticos, obvios, pero hay que decirlo, es que como país tenemos que prepararnos más para afrontar este tipo de choques adversos que tenemos. Don Carlos, espero que no sea la primera ni la última. Muchas ¿verdad? gracias, un gusto. Vamos a estar invitando porque me parece, por lo que vi, también los correos que me mandaron, mucha gente hizo preguntas y nos sirve un poco para ir viendo cómo funcionan los organismos internacionales, también estar al tanto de lo que FUNIDE nos está informando un poco más en detalle, pues. Claro que sí. Le agradezco, don Carlos, su tiempo, muy amable. Todo lo contrario. Nosotros nos vemos el día de mañana, si Dios así lo permite, y Sor María Romero nos protege. Ahí nos vemos.